primer programa de su espacio PLD en línea, una plataforma inclusiva, informativa y variada. Iniciaremos con nuestro primer programa Metiendo al Medio, en el cual entrevistaremos a nuestros aspirantes. Pero para esto me acompaña un grupo de jóvenes y no tan jóvenes, compañeros, profesionales del Partido de la Liberación Dominicana, e iniciando con nuestra bella y talentosísima Karen Peinado. Gracias, Gineuri. Hola, ¿qué tal, amigos? A todos nuestros compañeros del Partido de la Liberación Dominicana y a toda la sociedad que hoy nos sintoniza en esta primera edición de lo que es el PLD en línea, con este canal de YouTube que va a llevar muchísima información importante para todos ustedes, amigos. Saludos a todos mis compañeros, Daniel, Yuri, Jesús Lin, Glenn y por supuesto a Gineuri. Bienvenidos. Mi nombre bien. El locutor, por supuesto. El locutor, la voz. Jesulín Amparo. Señores, para mí es un grato placer estar aquí con ustedes. El PLD crece y se fortalece. Esto es una señal de lo que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana. De modo que encantado de estar aquí con este staff de profesionales. A su lado, Santiago capitaleño, comunicador Glenn Davis. Qué bueno esa, me gustó ahí, santiaguero capitaleño. Está buena esa. Bienvenidos a todos y todas. Y todas. Es un programa inclusivo. Sí, no, decirle a todos los PLDistas que sintonicen esta plataforma. El país se llenará de mucho contenido a través de nuestro PLD en línea en esta nueva etapa de la comunicación partidaria. Feliz de compartir, no solo con estos que estamos hoy aquí, sino con ese formidable elenco de talentos que pronto verán en esta plataforma. Así que vamos a meter al medio a nuestro primer invitado. Santiaguero, comunicador también, un joven destacado, Daniel Santos. Saludos a todos, qué bueno, cuánta ilusión estar aquí con este grupo de compañeros y compañeras. Vamos aquí a meter al medio a nuestros candidatos, a nuestros aspirantes. Así que contento, feliz, a tirar para adelante. Comunicador, abogado, destacado, Yuri Enrique. Muchísimas gracias, Gineuri, muchísimas gracias a todos mis compañeros. Como bien ellos han señalado, esta es una plataforma que yo creo que pues va a servir para pues comunicar, para informar y para que los PLDistas, pero la sociedad en sentido general, esté orientada en los términos que nuestro partido pues cada día va realizando. Y nuestro primer aspirante en el día de hoy, esta selección se ha hecho según el orden que ha establecido el Partido de la Liberación Dominicana, es el señor Luis de León. Muchas gracias, señor Luis, por estar aquí con nosotros. Bienvenido, Luis. ¿Está preparado, don Luis? Bueno, gracias. Es una gran satisfacción en este tiempo de primavera, donde me encuentro rejuvenecido y florecido, con la presencia de la levadura de los pueblos, como decía José Ingeniero, la juventud. Y naturalmente en el mes de la conmemoración de nuestro líder histórico, el prohombre de la libertad y la democracia dominicana, el profesor Juan Bosch. Junio. Don Luis, es un placer para nosotros que usted nos dé esta primicia, que nuestro primer programa iniciar con usted. De verdad que honor. Y a propósito de la juventud, quisiéramos iniciar nuestra entrevista preguntándole a usted cuál es el rol que jugaría la juventud en su gobierno, cuáles son los planes, proyectos que usted tiene dentro de su plan de gobierno para los jóvenes de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, nosotros debemos plantear que en nuestro gobierno la juventud va a desempeñar un rol estratégico en el contexto de un mundo que con la pandemia, con la guerra y la inversión de valores, necesita que se tomen decisiones históricas respecto al hecho de que en función de la crisis tenemos que relanzar el país, despegar el país. Y para hacer eso hay que lograr que nuestra juventud juegue un rol de primera línea y que en un gobierno nuestro ocupe en la administración pública más del 60% de la presencia en cada uno de los ministerios y las direcciones generales. En estos tiempos en que la República Dominicana se ha constituido merced a los gobiernos del PLD en marca país, nosotros tenemos que como proyecto presidencial plantear la necesidad de que nos reencontremos como dominicanos y dominicanas
con la familia, con todo el desarrollo, la cultura, la educación que nos hemos dado. Reencontrarse significa la juventud tener un punto de vista, un criterio que revalorice a la juventud en el contexto de un momento en crisis, valorando la competencia profesional, valorando el compromiso con el partido, el compromiso con el pueblo dominicano, el pueblo de Duarte, Luperón, Juan Bosch, Camaño, etcétera, el pueblo que en estos tiempos siempre como riqueza como tal, como decía el profesor Juan Bosch, siempre está buscando su estrella, siempre está buscando su utopía necesaria para hacer las grandes transformaciones que necesita la democracia y el pueblo en sentido general. Excelente, don Luis, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo haría usted para alejar a los jóvenes de la delincuencia, las drogas en la República Dominicana, en los sectores más vulnerables? Bueno, efectivamente nosotros planteamos la necesidad de asumir la inclusión como una política de integración a la juventud en los barrios y en las comunidades, en el orden de crear, volver a crear los clubes en los barrios y en las comunidades como una potencia importante para promover en la República Dominicana el reencuentro social, comunitario y familiar. Y naturalmente que ahí los ministerios de deportes y de cultura tendrán que establecer un área, un departamento que promueva la acción deportiva desde los clubes y la cultura, pero en el mismo corazón del barrio y de las comunidades. También planteamos la necesidad de formar centros de reformación para los jóvenes que son víctimas de la adicción a las drogas, centros de reformación social, pero en el corazón de los barrios, de las comunidades. Porque generalmente hay unos centros que es para la clase alta, media, donde son reformadores sociales. Pero, ¿y la familia dominicana? La familia de nuestras comunidades, las familias pobres, de la clase baja, media y media baja, que nuestro líder histórico, el profesor Juan Bosch, nos enseñó a insertar en la gobernabilidad a estos sectores de la clase media, baja, pequeña burguesía, mediana, pequeña y baja burguesía, para con ellos, como dijo nuestro profesor Juan Bosch al fundar el PLD, terminar la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte, lo que significa que de cara a la actual situación de inequidad social y a la situación en que la República Dominicana se ve impactada un poco por la adicción a las drogas, el alcoholismo y otros flagelos, necesitamos reencontrarnos con el pueblo y con la sociedad primero desde el deporte y la cultura, después desde la salud, en la reforma, en lo que llamamos los reformatorios sociales, para integrar a esa juventud que también está en una situación difícil, no solo para la juventud como tal, sino para la familia, porque la adicción destroza la familia y destroza no solo la familia, sino el entorno donde está. Don Luis, ¿cómo piensa usted enfrentar la deserción escolar y universitaria en jóvenes, partiendo de que en la actualidad ronda el 38%? Bueno, nosotros consideramos que en materia de educación preuniversitaria y de la educación universitaria en sentido general, tenemos que promover y garantizar que el Estado, tan pronto nuestros estudiantes egresen como profesionales, tengan asegurado un puesto de trabajo, promover el empleo, pero el empleo desde una responsabilidad de compromiso para garantizar a la juventud dominicana que tenga un espacio natural. Pero también nosotros creemos que hay que legislar para evitar que muchos cerebros
se vayan del país. Y consideramos también que hay que pensar en crear desde las universidades, desde la educación preuniversitaria, el sistema educativo general y la educación universitaria también, crear incentivos que hagan que nuestra juventud, al prepararse, tenga una relación directa, y eso tiene que hacerlo el Estado con el empresariado, con las empresas, con las instituciones. Creemos, naturalmente, que los centros educativos tienen que, eso fue un proyecto del PLD, en los gobiernos del PLD, los politécnicos, a operativizar a todo el país, a los politécnicos, para que nuestra juventud egrese con una carrera, con un oficio, para integrarlo al campo, al mercado del trabajo, a la labor social. Don Luis, con su anuencia, vamos a una breve pausa y continuamos con esta entrevista al señor Luis de León en Metiendo al Medio. Y estamos de regreso en Metiendo al Medio, primer programa de este espacio PLD en línea, donde entrevistamos a nuestros aspirantes. En el día de hoy estamos con Luis de León, aspirante del Partido de la Liberación Dominicana, y quien nos tiene una interesante entrevista. Continuamos con el señor Luis de León. Daniel. Bueno, don Luis, Yuri. una persona a la que yo le tengo profundo afecto, sincero. Muchas gracias. Lo dijo. Muy profundo, muy profundo. Sí. ¿Cuál sería su plan para parar la fuga de cerebros de jóvenes en la República Dominicana? Bueno, interesante pregunta, Yuri Rodríguez. Bueno, ese es un problema que hay que reflexionarlo profundamente. Porque es un país que se ha propuesto potencializar el desarrollo de la República Dominicana, y como dijo el profesor Juan Bosch, que la República Dominicana estaba destinada a convertirse en una potencia económica, cultural y social del Caribe y de Latinoamérica. La fuga de cerebro es una tragedia. Nosotros creemos que hay que legislar para evitar que desde nuestras universidades, después que se preparan nuestros jóvenes, tengan que ir a servir a otro país. El don más grande que puede tener un joven después que se gradúa es servir a su patria, a su comunidad, a la sociedad. Y también debemos entonces pensar en que para evitar la fuga del cerebro, las universidades, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, tienen que concentrarse en crear políticas educativas de educación superior para garantizarle a la juventud la valoración en lo que son sus calificaciones y sus competencias para llevarla, replicarla en la sociedad. Es decir, a concentrar al joven en su carrera, en su oficio, en todo lo que está haciendo, y darle a entender que la sociedad lo está observando. Para eso, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tiene que promover una cultura de vinculación con las comunidades, para que vean los valores de esos jóvenes, las capacidades, porque en nuestras universidades los reconocimientos y las valoraciones se quedan en las aulas y no valoran la trascendencia que tiene un joven, que tenga una preparación que va más allá de lo normal. Generalmente, como dijo el profesor Juan Bosch, refiriéndose a los valores, a la característica del ser dominicano, es decir, lo propio, lo común del dominicano es que tiene 3 condiciones, decía, es un ser bondadoso, hospitalario, expresivo, solidario, número 1, decía, número 2, es un hombre que tiene inteligencia natural, decía Juan Bosch, y cuando adquiere academia es superior, de manera que la formación académica genera todavía más condiciones para el desarrollo del país. En consecuencia, tenemos que evitar que los cerebros que se preparan desde nuestro país vayan a servir a otra patria. Eso es una inequidad en un país como el nuestro, del tercer mundo, que es lo que necesita el liderazgo, desarrollo, capacidades, competencia, para potencializar ese desarrollo que necesitamos para crear equidad, justicia, y para que el hogar dominicano
sea el hogar natural para que nuestros hijos, nuestros nietos se puedan realizar como tal la República Dominicana, una nación marca país. En ese sentido, compañero Luis, qué gusto estar con usted aquí, qué privilegio. Muchas gracias. Qué privilegio. Mire, hablaba de justicia social y hay un grupo muy vulnerable en la sociedad dominicana que son los que ni estudian ni trabajan, los denominados ninis. ¿Cuáles son sus propuestas para ese público? Sí. Así es. Bueno, duele desgarradoramente el alma cuando usted ve que los hijos del pueblo en todo el país, hay hijos que ni estudian ni trabajan. Realmente eso es altamente conmovedor, porque cada ser humano, cada joven, cada niño, cada niña, cada adolescente, cada joven representa potencialmente a la República Dominicana para hacer realidad el desarrollo. El desarrollo se hace todos juntos y todos juntos con una visión de liderazgo, de compromiso con el pueblo y con la sociedad dominicana. El imperio de la ley. Esa fue una concepción de Juan Pablo Duarte. Hay que aplicar la ley. El hecho de que se vea esta inequidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y sin embargo, vemos que se producen casos de injusticia, donde muchas veces quienes trabajan, otros que trabajan, no valoran ese trabajo en favor de la comunidad y la sociedad. Por ejemplo, esa invulnerabilidad que vemos en los barrios y en las comunidades es una desgracia social, porque la riqueza está en los barrios, está en las comunidades, está en el pueblo. Y toda esa gente, cuando le dan oportunidades, fíjense esos talentos artísticos que vienen, culturales desde nuestro barrio, cómo despegan. O miren ustedes cuando los dominicanos salen al exterior del país. Los dominicanos, aquí en América, en Europa, en Asia, sobresalen. Sí. Sobresalen, por eso que decía el profesor Juan Bosch, que cuando le dan oportunidad y cuando desarrolla su talento en términos académicos, se muestra diferente a otras poblaciones. Don Luis, qué bueno tenerlo con nosotros en este primer programa. Yo sé que usted sabe mucho de estos temas y usted sabe y todos sabemos que la piedra angular de los gobiernos siempre ha sido el tema del empleo, esa oportunidad de... ¿Tienes experiencia? Bueno, no puedo tener experiencia porque no he tenido un primer empleo. De usted convertirse en presidente de la República, ¿cuáles serían esas políticas públicas a implementar puntuales a favor de lo que sería el primer empleo para la juventud dominicana? Sí. Bueno, eso es mágico para el despegue de una sociedad y para combatir el narcotráfico, los vicios sociales. Qué duro para un joven cuando se gradúa, cuando se prepara y se encuentra acorralado porque no encuentra espacio. La verdad es que en la sociedad hay mucha injusticia. Y una de las injusticias es impedirle a un joven que viene cargado de sueños, de ideales, se gradúa y de buenas a primeras se encuentra con que no encuentra empleo. El Estado tiene que emplearse a fondo. No solo en la aplicación de la ley, sino en crear una política de primer, segundo y tercer empleo. Porque ¿qué resulta? Las estadísticas están ahí. Hablan de la juventud de 18 a 24, 25 años. Y ustedes saben cuál es el impacto del consumo de drogas y de la delincuencia en medio de una sociedad en crisis. Son jóvenes de 16, ahí está la estadística, 15, 16, 17, 18, 20, 19, 20 años. El primer empleo es vital y fundamental para evitar las secuelas de violencia y de delincuencia con que nos encontramos en la sociedad dominicana y en la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños. Así es, muy lamentable. Don Luis, vamos a una brevísima pausa y continuamos con más del contenido de Metiendo al Medio.
Estamos de regreso en Metiendo al Medio, nuestro primer programa de esta plataforma PLD en línea. Estamos entrevistando en el día de hoy la primera entrevista al señor Luis de León, aspirante presidencial de nuestro Partido de la Liberación Dominicana. ¡Durísimo! Y que don Luis de hecho ha venido muy jovial, con su chaqueta jovial. Esa chaquetica, don Luis, ¿dónde la compró? Bastante jovial. Bastante jovial. Ya los tigres. El partido tiene un candidato duro. Gracias. En el barrio está del kilo la chaqueta. Está durísima. Glenn Davis. Pero señores, vamos a hablar de economía. Don Luis, Bueno, ¿usted considera que el modelo económico de la República Dominicana está agotado? Bueno, realmente en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros vimos la garantía de la estabilidad del crecimiento económico. Y se pudo sostener una economía en crecimiento y expresándose en todos los sectores sociales y populares. Sin embargo, la crisis generada por la gobernabilidad de las presentes autoridades, con el aumento exorbitante de los préstamos, con la improvisación desde la dirección del Estado, además agregado, integrado, ¿verdad?, a la crisis mundial, que vuelvo y repito, es la crisis de la pandemia, con sus secuelas, ¿verdad?, la crisis económica, la crisis de la guerra, y todo esto necesita que relancemos a la República Dominicana, promoviendo la implementación de un nuevo modelo económico fundamentado en la exportación para apoyar al sector industrial, al sector productivo nacional. Se necesitan políticas que centren el desarrollo del país en la industrialización, en el desarrollo agrícola, en la producción de materias primas, porque la República Dominicana no puede dar el salto hacia el futuro teniendo una economía de servicio fundamentada en zonas francas, turismo y las remesas, etcétera, etcétera. Entonces, el pueblo, hemos visto la complejidad del mundo de hoy, demanda de un pueblo, demanda de gobernantes, de autoridades, todos juntos, de darle garantía a la sociedad de un modelo económico basado en una producción nacional, un desarrollo nacional, y no un modelo ficticio, un modelo inorgánico que no da confianza ni seguridad a la sociedad dominicana y sobre todo a la juventud. Todo esto para empoderar a nuestra juventud desde nuestros barrios, a la niñez y las comunidades del interior del país, darle la confianza de ese desarrollo productivo y un poco hacer la separación entre campo y ciudad, entre zona urbana y zona rural, para concentrar el desarrollo en el lugar donde se genera la producción, en las provincias, en las comunidades, etcétera, etcétera. Don Luis, hay una escasez, una amenaza de escasez alimentaria. ¿Qué pretende hacer usted desde un posible gobierno para trabajar la agropecuaria y la agroindustria de la República Dominicana? Bueno, ustedes saben que la República Dominicana es un país prácticamente eminentemente agrícola. Aquí se produce más del 85% de lo que consume el país. Lo que pasa es que para aumentar la producción alimentaria se necesita tener un corazón patriótico, un corazón ético, moral, social, que a quien le duela las niñas, los niños, a quien les duela la familia, porque esa pobreza extrema que se expresa en indigencia social tiene que ver con el hecho mismo de que falta una cultura, un conocimiento que valore la producción nacional como un ente fundamental para propiciar el desarrollo y para crear paz. Que se identifique. Que se identifique como tal. Correcto. Don Luis, es en ese mismo contexto que va mi siguiente pregunta. Usted mencionaba las remesas, mencionaba el turismo, mencionaba zona franca y la economía en sentido general. De ser presidente de la República, ¿qué va a implementar, díganos, por lo menos en dos de esos aspectos, zona franca y turismo, para poder salir a flote de lo que nos dejará este gobierno? Ay, bueno, usted sabe, gracias, Yacaren, gracias. Ustedes saben que el turismo es uno de los fuertes del país. Pero el turismo hay que potencializar
el que venga mayor número de gente del mundo entero, del mundo de Europa, de Asia, de América. Hay que crear políticas que rompan esas barreras y que son las barreras de los intereses. El país todo es turismo. La línea noroeste, donde yo soy, Montecristi, es puro turismo, el sexto polo turístico del país más importante de la República Dominicana. El sur es turismo. Entonces, hay que tener una concepción más acabada del turismo, menos interesada, más fundamentada en que el turismo sea un aliado del desarrollo social. El desarrollo social. No solo del crecimiento económico. No, bravo, no solo de crecimiento económico, que eso es lo que se vende. Pero resulta que ese desarrollo social, con todo ese crecimiento económico, cuando vienen los turistas acá, cuando vienen, no ven ese desarrollo social y el turista se pregunta, pero ¿cómo este país? Sin embargo, cuando viene desde Punta Cana, viene desde Puerto Plata, tantas playas hermosas, o de Montecristi, que es nuestro pueblo, hoteles modernos y suntuosidades. Sin embargo, cuando viene al pueblo, se dice, pero este es un pueblo muy pobre. Eso es la crítica que se le hace también a muchos países que tienen riquezas minerales, como petróleo, pero no es el caso nuestro, que tienen una pobreza extrema terrible. Entonces, va usted incentivar en su gobierno el desarrollo social. Desde el desarrollo social, desde el turismo y desde otros factores. Más que del crecimiento económico. Más que el del crecimiento económico. Don Luis, les pido que vayamos a una brevísima pausa, mis compañeros, y regresamos. Continuamos con Metiendo al Medio, nuestra primera entrevista con Luis de León, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Don Luis, usted aquí ha hablado de economía, crecimiento económico, desarrollo social, primer empleo, pero yo le quiero preguntar el hecho de las mujeres que la población en el mundo, una mitad es esposa de una mitad y la otra es el hijo o la hija de la otra mitad. Las mujeres en la República Dominicana que estamos en estado de desigualdad, de inequidad, porque ustedes me miran así, de desigualdad, de inequidad en lo que tiene que ver con empleo, con las oportunidades en cuanto a educación. ¿Cuáles son las políticas que usted va a llevar a cabo durante su gobierno para lo que tiene que ver en favor de las mujeres en la República Dominicana? Gracias, Gineuris. Gracias. Bueno, ustedes saben que el mundo moderno ahora tiene la cultura de las mujeres en la inserción social. La República Dominicana es una tierra de mujeres inteligentes, capaces, de valores, patriotas, además de hermosa, es una potencia también. Y las mujeres en estos tiempos de la modernidad y de la posmodernidad ocupan un lugar determinante para la unidad social y patriótica y la unidad familiar. Resulta pues que el aliado más natural que tiene el hombre es la mujer. Y hay políticas aquí que promueven la confrontación de hombres y mujeres. Y no puede ser así. Porque la luz del sol no la enseñan las mujeres. La luz de la luna. La familia. Las mujeres son las únicas que pueden perpetuar la especie humana. Así es. Hay opiniones en contra, dicen ahora que también son los hombres, pero bueno. Necesitamos, en el marco de toda esta situación que vemos, que es una cultura de penetración cultural con los feminicidios, la violencia intrafamiliar, es una cultura exportada. Necesitamos en este tiempo de ruptura de frontera, de este tiempo de la globalización y de la tecnología, la información y el conocimiento, fortalecer nuestro país con la cultura y con la educación y con la formación. Y en esa línea saber que nosotros con la mujer lo que debemos es quitar la brecha que nos separa, unirnos más, integrarse más. No es posible que el amor, y eso no es política ni es principio, que el amor pueda generar todo esto que estamos viendo. El amor lo que hace es acercarnos. Ahora necesitamos
desde la educación y desde la cultura. Crear una visión y una concepción de mujer, no solo para la participación rumbo a la paridad en los cargos públicos y sociales, sino para la convivencia, para la integración, que vale mucho, la convivencia entre todas las instituciones y entre todos los sectores sociales, la convivencia familiar, la convivencia social, la convivencia comunitaria, la convivencia barrial. Nos están manipulando y manejándonos para confrontar a hombre y mujer. Y eso evita el desarrollo. Sin mujer no hay desarrollo, sin mujer no hay futuro. Ni humanidad tampoco. Ni humanidad tampoco. Vamos arriba. Así es, y en ese sentido, viendo la familia como ese núcleo, esa célula fundamental de la sociedad, su gobierno, ¿cómo enfrentaría la violencia intrafamiliar? Interesantísima pregunta, porque ese es un grito. Más que enfrentar la violencia familiar, nosotros tenemos que crear acá leyes que tiendan a penalizar esa violencia, porque quien atenta contra la familia está atentando contra la existencia o hasta contra Dios. Yo soy un hombre de fe, muy bien, de mucha fe, muy creyente, muy espiritual, y creo que todo esto que estamos viendo, la confrontación familiar o la violencia familiar todo esto, también nos quiere igualar a nosotros como nación, a países que todavía no tienen el progreso en términos de políticas de mujeres, políticas en la participación social, en la participación política, en la participación partidaria política. Sí. Entonces, un gobierno nuestro, la mujer es el corazón para la gobernabilidad. Me encanta eso, don Luis. Hay un tema, pasando ya de la familia, que le genera mucha preocupación a la sociedad dominicana y que entre sus efectos colaterales inclusive afecta hasta la salud mental, y es el tránsito. ¿Cuál solución o cuáles soluciones, cuáles políticas públicas implementaría un gobierno suyo para solucionar el problema del tránsito? Se la pusiste difícil. Vamos arriba. El Estado es el regulador social. Así es. Y el Estado debe asumir una responsabilidad menos interesada o menos dirigida a beneficiar a determinados sectores económicos y sociales, y debe pensar en la colectivización del tránsito. El tránsito no puede continuar en esa locura, en ese estado de locura individualista, personalista, de determinadas compañías y empresas que no tienen una visión social y que no tienen una visión social y una visión de valoración de la sociedad, porque eso es violencia. Sí, el tránsito es violencia, eso es delincuencia, desde determinados y de determinados vehículos, los motorizados y los carros y todo eso. Se promueve mucha violencia y mucha desintegración social. Eso es cierto. El Estado tiene que producir la garantía para un tipo de transporte colectivo que también sea digno, que tenga cultura y valoración de las niñas y los niños. Ustedes se imaginan, bueno, a mí se me cae el corazón cuando yo observo a esos motores que llevan a la familia 3 y 4 en una. Yo lloro de niños muy pequeños, o cuando vemos esas guaguas que le llaman voladoras. Cuando menos, don Luis. Cuando menos, Glenn, así mismo. O cuando vemos en el transporte público normal esa lucha por coger un vehículo. No. Hay que proteger al ser humano, hay que promover el desarrollo humano. Lo más importante su dignidad es la dignidad de cada ser humano, y cada ser humano, como decía el profesor, importa para el desarrollo. Eso es calidad de vida. Correcto. Eso es así, don Luis. A ustedes les pido que vayamos a una brevísima pausa con su anuencia y regresamos con más del contenido de Metiendo al Medio.
El productor está comiendo. Tienen bien. ánimo los muchachos, tienen ánimo. Está Estamos de pipeado, regreso en este último bloque de su espacio Metiendo al Medio. Estamos entrevistando en el día de hoy nuestra primera entrevista al señor Luis de León, aspirante presidencial de nuestro Partido de la Duro. Liberación Dominicana. Durísimo. Durísimo. Y muy jovial, con su chaqueta jovial. Don Luis, hoy. Don Luis, uno de los principales dolores de cabeza de la República Dominicana en estos momentos es el auge de la delincuencia Ay. y la inseguridad ciudadana. ¿Cuáles planes tiene usted para enfrentar este tema en un posible gobierno suyo? Hay que fomentar el árbol de la democracia con mucho equidad, con mucho desarrollo social. La violencia tiene múltiples factores. La pobreza genera la violencia, la injusticia genera violencia, la falta de oportunidades, de empleo genera violencia, pero también el lenguaje, el comportamiento, La exclusión imprudente, la social también. Duro ahí. La exclusión El social. lenguaje, El ahí, lenguaje. la semántica, El lenguaje genera mucha violencia. Nosotros tenemos que reflexionar profundamente El árbol. para generar condiciones materiales, culturales y educativas que hagan bajar la violencia. La violencia no se baja con un decreto o con una decisión militar o policial. Es más, eso es algo muy superficial. La violencia hay que entrar al corazón de la gente para darse cuenta cómo se genera la violencia. La violencia viene generada por el estado de inclusión, por el hambre, por la miseria, la situación que se generan en nuestro pueblo. Y todo eso es lo que marca a nuestro pueblo. Por eso, pensar en una sociedad como la nuestra, como dijo el profesor Juan Bosch, con tanta riqueza, con tanto talento, con tanta fuerza, que se generen esta violencia, y esta violencia genera la lucha de clase, genera la defensa de la soberanía, genera la defensa de la Constitución, generan el valorar y sentirse orgulloso de ser dominicano, hijo de Juan Pablo Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, porque esa violencia desvincula a la sociedad de sus propósitos, de sus misiones, de sus compromisos, no solo con el país, sino con el mundo. Lo que aporta la República al mundo. La República Dominicana es una nación de paz. Así es. Pero generalmente cuando hay ese estado de violencia y de delincuencia, ¿qué es lo que se promueve? ¿Y qué es lo que se ve a través de cualquier información tecnológica? Es violencia. Y este es un país de paz, que cuando la gente llega, todo extranjero, se encuentra en su casa como si fuera en su propia casa. Y cuando llega no quiere volver. No quiere, cuando llega no se quiere ir. Sí. Y si se va, vuelve. Es como un agua, dice. Los temas de corrupción administrativa específicamente, porque digamos que no podemos tener el control del contexto completo de lo que es la corrupción, don Luis, quiero ver más o menos que usted nos explique cuáles serían esas medidas a implementar para tratar de combatir, porque yo digo que los corruptos son los que se van, no los que están. Entonces cada quien dice, si mi familiar está en la administración pública, ese es serio. Ahora, si eres el suyo, ese no es serio. Sí. Entonces, al final, ¿cómo vamos a poder combatir un poco lo que sería la corrupción administrativa en nuestro país? Ese es un tema de América y del mundo, la corrupción, y de aquí, de nuestro país, porque lo quieren presentar como que este país. Bueno, se necesita que se comprenda que el tema de la corrupción es un tema cultural, es un tema social, educativo, es un tema de compromiso con el pueblo para promover la dignidad de la gente, para promover que la gente tenga acceso a la alimentación, al transporte, a los grandes servicios de la sociedad. Y bueno, y se quiere tomar por la soja por los rábanos, presentando el tema de la corrupción como que es potestad de determinado grupo social, de determinado... Aquí la corrupción se combate ¿cómo? Con el que estaba anteriormente. Pero el que está, la practica y bueno, y nada. Bueno, tenemos que pensar en serio. No hay democracia con corrupción. Y nosotros tenemos un liderazgo extraordinario, Juan Bosch. El ejemplo ético, moral. El hombre más parecido a Juan Pablo Duarte, que lo emuló permanentemente. Y el PLD tiene un compromiso con este pueblo. Juan Bosch dijo que el PLD tenía que hacer las grandes transformaciones políticas, económicas y sociales. Por eso nos dimos un lema, servir al partido para servir al pueblo. En ese compromiso de servicio. Y pensó
que los locales debían ser instrumentos para la educación, para la salud, para el desarrollo. O sea, la política en una visión global, social, no la política en términos partidarios para beneficiarme a mí, a ti. Integradora. Integradora. Correcto. Don Luis, usted mencionaba al inicio a José Ingenieros, y José Ingenieros pues habló mucho de política. Ay, qué lindo. Y cuando se juntaban algunos sectores políticos con adjetivos calificativos a los que yo no voy a acudir ahora mismo, pero hablaba también de las transformaciones en política y cómo se pueden generar. ¿Qué usted cree que se necesita para transformar la política en términos estructurales, pero también abstractos en la República Dominicana? Bravo, qué pregunta. Bueno, José Ingeniero fue mal comprendido. ¿Cuántos aportes hizo José Ingeniero en Argentina? Bueno, se necesita ir más, los pueblos están demandando ir más allá de la política. Ustedes saben que la política, Juan Pablo Duarte dijo que era el servicio, la profesión, el oficio más grande después de la filosofía, que podía ocupar la mente humana para ayudar a la gente. Juan Bosch así lo concibió y lo planteó. Pero una gran parte de los políticos han desacreditado la política por esa práctica de hacer de la política un ejercicio personal e individual. No, pero ya los pueblos ahora, ya los pueblos están informados, están documentados, los pueblos están empoderados. Ya no puede haber corrupción, porque la corrupción te la denuncia donde quiera, que tú, desde un campo de Montecristi, un campo Pedernales, de Higüey, te denuncian la corrupción y te dicen, hay que ir más allá de esa, del tema de gobernar con corrupción para dignificar la política. La política debe ser una carrera de servicio para el desarrollo humano, cultural, artístico, social, para reencontrarse cada ser humano. Porque la política, precisamente nosotros hemos tenido un discurso desde la fuerza bochista del PLD respecto a que sectores de injerencia extranjera de la sociedad civil pretenden destruir los partidos políticos, que son los pilares de la democracia. Y nosotros tenemos el partido más grande de la República Dominicana. Juan Bosch cuando dijo que era un partido nuevo en América y escribió un libro así y continúa haciendo el PLD eso. Bueno, sus realizaciones, nosotros vamos a diferentes programas de televisión y decimos que el gobierno del PLD, todo gobierno para evaluarlo hay que hablar de luces y sombras, pero las luces del PLD están muy por encima. Puede haber sombra como producto humano, inmortal, imperfecto, y los hay, claro que sí, se cometieron errores, pero el PLD, la obra del PLD está sembrada en todo el país. Ahora hay que reencauzarla, hay que restaurarla bajo un régimen ético, moral, social, recogiendo en una evaluación crítica y autocrítica todos los errores y los fracasos que se pudieran obtener. Sin embargo, las victorias, las conquistas del PLD, que están muy en alto, aunque se han perdido en esta gobernabilidad. Las grandes conquistas se han perdido. La principal conquista, que es el comer todos los días, las tres calientes, como decía el profesor Juan Bosch, con esta hiperinflación, el pueblo no come, hay una situación de hambre, de miseria en todos los pueblos. Así es, compañero Luis, mire, no ha usted aquí dado sus propuestas en términos económicos, sociales, educativos, en términos de juventud. Pero ahora yo quiero que este privilegio que tenemos aquí nosotros con usted también lo tengan los compañeros y compañeras, que al final de cuentas cuando uno está en la actividad política, ¿verdad? Eso que quita tanto tiempo. Yo quiero ese momento humano, ese momento personal de usted, que cierre esta entrevista dándonos a nosotros de explicarnos cómo usted puede compaginar, cómo usted puede llevar lo arduo, lo que tanto tiempo se lleva la actividad política con entonces los momentos personales, familiares, propios. Sí. La política no se puede concebir sin la familia. El hombre que se dedica a la política y se separa de la familia, se aleja de la familia y no integra a la familia, fracasa. La familia lo es todo. Porque, ¿dónde es que ustedes forman ustedes? En la familia, con los padres, las tías, abuelas, abuelos, con todos ellos que nos formamos.
Y toda la grandeza, la gracia, la belleza, la fortaleza, son el producto de la familia. Pero aquí hay tendencia a tendencia a destruir la familia. Y la política también, a presentar al hombre al margen de la familia. Pero no podemos presentar a ningún ser humano si no es el producto de su convivencia familiar, de su integración familiar. Hay que crear toda una pedagogía y una cátedra tendente a que el político, que muchas veces no basta con que se entregue por entero a la sociedad, si se entrega por entero y no garantiza la unidad familiar, la fortaleza de la familia, de los hijos, bueno, habrá triunfado, pero habrá fracasado al mismo tiempo. Gracias, don Luis, gracias por usted expresarnos, compartir con nosotros, expresarnos todas sus propuestas muy interesantes, sobre todo su proyecto de gobierno para todos los PLDistas y los no PLDistas, porque este es un espacio inclusivo donde todos los ciudadanos, aunque no sean parte de nuestra organización, tienen la oportunidad de aportar, sugerir, dejar sus comentarios en cada una de las entregas. Lo metimos al medio. Lo metimos al medio. Yo creo que él no se dejó meter al medio. Luis, ¿cómo votaríamos claro, por Luis? dígale al PLDista. Interesante. No, por él. Ya yo le tenía flor de labio. ¿No? Claro. Claro. Bueno, pueden votar. Yo soy quien les habla, alguien que es un mortal que aspira a ser inmortal y a ser eterno. Qué lindo. En la boleta es el número 1. El número uno. Qué buen número. De manera que nosotros esperamos. Está comprobado científicamente que los que se colocan en el número 1 de la boleta tienen mayor probabilidad de ganar. Ay. Gracias, Yuri. Bueno. Así es que a los compañeros competidores, que apuren el paso. que apuren el paso. Éxito. Está metido al medio. A los PLDistas, recuerden que don Luis de León es el número 1 cuando vayan a votar en la consulta del Partido de la Liberación Dominicana el próximo 16 de octubre. Estuvimos con ustedes en esta primera entrega de su plataforma PLD en línea y de su programa Metiendo al Medio. Jesulín Amparo, Glenn Davis, Jack Karen Peinado, Daniel Santos, Yuri Enrique y una servidora, Gineuri Díaz. Bien. Bye.